Bueno, amado Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos regalas de acercarnos a ti, Señor, de apartar este tiempo en nuestros días. Gracias por el aliento de vida que nos has dado, por el despertar, Señor, y la convicción que has puesto en nuestro ser, Señor, de poder estar aquí en este lugar, en esta mañana. Bendice, Señor, aún aquellos que no pudieron llegar por diferentes motivos. No dejes, Señor, que sus corazones se enfríen. No permita, Señor, que sus vidas se alejen de ti, sino que aún en estos momentos su alma desespere por más de ti, Señor. Que así como el ciervo brama por las aguas, así sus almas, Señor, clamen por ti, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, te alabamos y glorificamos y pedimos, Señor, en tu santo nombre, que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos dé claridad en nuestro entendimiento y abra nuestro corazón para recibir tus verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo tenía preparado un tema en Tercera de Juan para seguir con esta historia de Gallo y cómo se puede aplicar a la vida en cuanto a los padres, las madres y los hijos. Pero sí me ponía en el corazón de volver a hablar sobre este tema de Daniel, que es importante, sobre todo en el día de hoy que estamos viviendo con tantas cosas que pueden contaminar el alma, que pueden contaminar nuestros pensamientos, que pueden contaminar el corazón y llevarnos a actuar de una manera que no agrade a Dios. Y para eso me gustaría que fuéramos a Daniel capítulo 1 y vamos a empezar a leer desde el versículo 17 y vamos a leer casi todo el capítulo, dice. No vamos a leer solamente el capítulo del 17 al 21, dice. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Y al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. Y uno dice, ¿qué está pasando en esta historia? ¿De dónde aparecieron esos 4 jóvenes? ¿Por qué es importante que entendamos qué había pasado después? Y de manera de contexto, vemos que la nación de Israel había llegado a la tierra prometida. Ya hemos hablado y estudiado en Génesis, ¿verdad? Que Dios había hecho una promesa de darles una tierra prometida. Y el pueblo, claro, el pueblo llegó a la tierra prometida, pero había todavía dureza de corazón, había mucha desobediencia en el pueblo. ¿Y qué pasó? Ellos son exiliados de ese lugar donde se les había prometido porque no se estaban comportando y no estaban viviendo conforme a lo que Dios les había dicho. ¿Cómo deben comportarse? ¿Cómo pueden mostrar santidad, pureza y sabiduría en el nombre del Señor en ese lugar? Y en lugar de vivir de esa manera, ¿qué hizo el pueblo del Señor? Empezó a unirse con otras naciones paganas, a parecerse más al mundo y menos a ser esa nación escogida de Dios. Y por esa razón entonces Dios dice, ya yo no puedo permitir que ellos se mantengan de esa manera dentro de esta nación. Y Él ya había prometido que a raíz de la desobediencia y la rebeldía iba a venir un juicio. Y en el caso de la nación de Israel en ese momento fue que ellos fueran deportados, que fueran sacados de su tierra natal a largas y lejanas tierras, en este caso a Babilonia. Llegó el imperio asirio a la parte del norte y conquista toda la parte del norte y se lleva a toda esa gran multitud de personas. Pero no solamente queda eso, sino también la nación, la parte del sur. Podríamos decir que hasta cierto punto se mantuvieron un poquito más fieles al Señor, pero también fallaron, también se rebelaron y hubo desobediencia. Y por eso después llega Babilonia y no solamente conquista a Siria y todo el reino del norte, sino que también conquista todo lo que es el reino del sur. Y en este lugar se encontraban 4 jóvenes, Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y dice que cuando llegó Babilonia conquistando todo esto por medio de la mano del rey Nabucodonosor, dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa, y los trajo a la tierra de Sinar. Y muestra cómo Dios permitió que todo esto pasara. Versículo 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey.
y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Qué estaba pasando ahí? Claro, llegó Babilonia y sacó, por decirlo así, a lo mejorcito que había dentro de la nación y se los llevaron. Y decían, ahora a estos vamos a instruirlos conforme a nuestro estilo de vida. Y dice ahí, búscate a los mejores y ponte a enseñarles, a instruirlos en la lengua de los caldeos, es decir, en la cultura babilónica, la idolatría babilónica, la contaminación del alma y de las acciones. Y dice que específicamente buscar a quién, a muchachos, a personas que no tuvieran tacha alguna, que fueran de buen parecer, que fueran bien entendidos e idóneos. Y uno dice, ¿y por qué van a sacar ese tipo de personas y contaminarlas con todas estas cosas? Y después dice ahí más adelante, dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años para que el fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Shadrach, a Misael lo llamó Mishach y a Azarías lo llamó Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los otros muchachos, me condenaréis para con el rey de mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den de comer legumbres y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. O sea que por 10 días Daniel le dijo, yo no me quiero contaminar con eso, a nosotros denos de todo menos lo que está contaminado, que es comida para el rey. Cuando hablamos que está contaminado, no es que tuviera veneno ni nada de eso. Cuando estamos hablando de que Daniel entendía que la comida del rey y el vino del rey era algo que estaba contaminado, es porque era ofrecido a dioses paganos, era ofrecido a otras cosas que no eran para la adoración de Dios. Y Daniel decía, yo no me quiero envolver con eso, yo no me quiero meter con esas cosas, así sea solamente comida, ni eso, porque públicamente yo quiero seguir manifestando que yo vivo como para Dios, mis amigos también. Entonces dice que estos hombres por 10 días, dijo, hagan la prueba por 10 días a ver cómo nos ven. Pero es curioso que aquí dice que ellos tenían que pasar 3 años bajo instrucción de los eunucos para ser como los babilónicos. Y muchas veces pensamos que esa dieta de Daniel, que muchas veces se dice que es un ayuno, pero realmente no es un ayuno, es una dieta que muestra públicamente, yo no me quiero contaminar con las cosas del mundo. Y no fueron solamente 10 días. De ahí de adelante dice que entonces ellos le siguieron dando a ellos legumbres y le siguieron dando ¿qué? Agua para no contaminarse. Y por 3 años ellos se mantuvieron firmes y fieles al Señor. Y dice más adelante lo que leímos ahorita. Y a estos 4 jóvenes, ¿qué les dio Dios? Conocimiento e inteligencia, sabiduría. O sea, imagínense, que yo no me contamino con las cosas del mundo, puedo esperar de Dios conocimiento, inteligencia y sabiduría para desenvolverme en todos los asuntos que pueda enfrentar en mi día a día. Y estos 4 jóvenes eran Daniel y sus compañeros que acabamos de ver. Y son de los que, bueno, tal vez vamos a ver en la obra la otra semana. Pero vemos que entonces el pueblo había sido exiliado, ellos habían sido sacados de su tierra natal a causa de la desobediencia y dureza de corazón, pero quedó un grupo pequeñito. O sea, que nombre solamente a 4 personas de todos los que habían estado allá, imagínense. Y hubo un pequeño remanente, un pequeño grupo de personas que mostraba su entrega a Dios. Si los demás no lo quieren hacer, no me importa. Aquí estoy yo, Señor, estoy para ti. Que los demás no quieren consagrarse, no quieren buscarte, no te quieren adorar, no quieren vivir como para ti. No importa, Señor, aquí estoy yo consagrado como para ti. A pesar de las situaciones difíciles, a pesar del desaliento, a pesar de la enfermedad, a pesar del cansancio, a pesar de la presión del mundo, a pesar de las distracciones, a pesar de todo lo que el mundo pueda poner en mi vida, Señor,
mi entrega y mi consagración es solamente y únicamente para ti. Y ese fue el caso de Daniel y sus amigos. Claro, ser sacados de su tierra, llevados a otro lugar para tratar de cambiarlos. Pero ¿qué pasó con este grupo? Estos muchachos decidieron mantenerse fieles a Dios a pesar de la presión y la contaminación del pecado alrededor de ellos. Y era tanta la presión de hacerles olvidar sus raíces y darles una nueva identidad que aún sus nombres fueron cambiados. O sea, imagínense que ustedes van a un lugar y usted dice, no, yo me llamo Jonathan, yo me llamo Ernesto, yo me llamo Luz Marina, yo me llamo Ángela. Y llega uno a un lugar y dice, no, ahora usted no se va a llamar así, ahora le vamos a poner este nombre. ¿Y uno cómo se sentiría? O sea, el solo hecho de que me cambien el nombre me haría como olvidar toda mi identidad y todo lo que yo viví bajo ese nombre. Y dice que estos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, recibieron nombres nuevos de parte del jefe de los eunucos. Y los llamaron ahora como Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Y uno dice, Señor, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto está en la Biblia? Y es que cada uno de los nombres que ellos tenían, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, eran nombres que eran consagrados como para Dios. Por ejemplo, uno era Dios es mi juez, Dios es mi sustento, Dios es mi todo. Cada uno de esos nombres tenía un significado. Pero cuando llegan a Babilonia, les cambian esos nombres y ahora cada uno que les ponían era en honor a los dioses paganos. Entonces Daniel, ya no le decían Daniel, sino le decían Belsasar, que significa que Bel, otro dios de ese pueblo, iba a ser ahora su nuevo dios. Y a cada uno decía que Acú era otro dios que era el que lo sustentaba, no el único y verdadero Dios. Y esto era atacando la identidad de las personas en ese momento. Todos esos nombres estaban aludiendo ¿a qué? A los dioses de Babilonia. Estaban aludiendo a que en esa época no solamente les querían cambiar de nombre, sino que también durante ese proceso de 3 años de educación les iban a meter las costumbres de ese mundo. Les iban a meter las costumbres de la cultura babilónica. Y todo eso era un acto de dominio sobre ellos. En otras palabras, nosotros nos los trajimos para acá y ahora ustedes van a vivir como nosotros les digamos. Y se parece mucho en el día de hoy a cómo muchos cristianos se dejan sacar de la santidad, se dejan sacar de la pureza, se dejan sacar de la consagración a Dios y empiezan a parecerse más al resto del mundo. Empiezan a parecerse y a reaccionar más como el resto del mundo. Empiezan a ensuciarse cada vez más con las cosas del mundo. Y era lo que estaba pasando con Daniel y sus amigos. Y aún con ese tipo de presión, aún con esa cantidad de cosas que estaban viviendo, Daniel y sus compañeros se mantuvieron firmes en su verdadera identidad. Aunque les hubieran cambiado los nombres, no había nada que les quitara esa convicción de mantenerse consagrados como para Dios. Aunque les cambiaron los nombres y les estaban enseñando cosas diferentes, hay algo que no pudieron cambiar y era un corazón con la convicción de no contaminarse. Versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No porque le habían dicho, no porque es que alguien más le recomendó, no porque fue a una reunión y escuchó que es que era mejor no contaminarse. Daniel sabía, él conocía los principios del Señor, él conocía la verdad, él conocía al verdadero y único Dios. Y dice la palabra que él se propuso no contaminarse. Y confronta nuestras vidas en el día de hoy. De cuántas veces tú dices y actúas y vives conforme a los caminos de Dios, pero porque es que alguien más te dijo, o porque es que piensas que esa es para manifestar, para que los demás como que se den cuenta, pero nunca ha sido una convicción tuya. Es porque te han mandado a hacer, pero no ha sido tu propósito, no ha sido tu convicción. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y yo no sé cuántas veces tú has permitido que el mundo cambie tu corazón, que lo que hagan los demás cambie tu corazón, que el solo hecho de que estés aquí o no, por qué estás aquí o por qué no estás aquí. ¿Cómo está ese corazón que tiene o no tiene convicciones para consagrarse como para el Señor? Daniel entonces dice que no quería contaminarse con los alimentos y el vino que eran para el rey. Nuevamente, todos esos alimentos, todos esos manjares que dicen por ahí y ese vino en esa época eran ofrecidas a ídolos.
Y fue la razón por la cual Daniel dijo, yo no quiero comer de eso. Sus compañeros se negaron también a alimentarse de la misma manera. O sea, no es que la comida en sí fuera mala. Yo me imagino que la comida en esa época era deliciosa. Yo me imagino que le ponen semejante plato de carnecita y un guisado, y yo no sé cómo cocinaban en esa época, y uno veía todo eso y decía, uy, eso se ve más bueno, pero, eso fue consagrado, eso fue entregado para otros dioses, y por más rico y por más deleitoso que eso se vea, yo no voy a probar las cosas del mundo. Yo no voy a ser parte de la contaminación del mundo. No es que ellos querían un menú diferente. No es que ellos querían ser light y decir, no, ¿sabe qué? Mira, nosotros denos lechuguita, nosotros denos agüita mejor, que es que la carne es muy grasosa, como la cocinan aquí. O sea, uno podría imaginarse cualquier tipo de cosas como esa. Pero esa no era la razón por la cual Daniel y sus amigos dijeron, no vamos a comer de los manjares del rey, vamos a comer solamente verduras. Y uno diría, sí, es que de pronto no les gustaba la carne. Y es un gran error. Simplemente era que Daniel y sus amigos se habían comprometido con no probar. O sea, imagínense eso, con ni siquiera probar las cosas de ese imperio. Y es que si ellos llegaran a comer de lo que era entregado y sacrificado a los dioses paganos, es como que cada vez que daban una cucharada y comían, es como si estuvieran reconociendo públicamente que sí, yo amo a Dios y yo entrego mi vida a Dios, pero también está bien hacer estas cositas. Es como si hubieran estado haciendo eso. Y Daniel les dice, no, mira, lo que pasa es que si yo como de esto, estaría reconociendo que estaría bien adorar a esos dioses paganos. Y yo no quiero negar mi fe. Yo no quiero darle la espalda a Dios. Yo no quiero vivir de esa manera. Yo no quiero entregar mi corazón a este tipo de cosas. Y por eso aún la decisión de comer vegetales y agua es una muestra más de la convicción de no contaminarse. Es una convicción de no contaminarse. Y por eso el resto del capítulo 1 nos muestra cómo Dios es el que honra a un siervo que está comprometido y consagrado. Y la pregunta es cómo tú muestras tu compromiso con el Señor en el día de hoy. ¿Cómo tú muestras tu consagración con el Señor en el día de hoy? ¿Cómo muestras que no te quieres contaminar con las cosas del mundo en el día de hoy? Cada vez que tienes que decirle que no al pecado, cada vez que tienes que darle la espalda a aquellas cosas que sabes que son inmorales, cada vez que tienes que darle la espalda a una persona que, claro, emocionalmente hablando también uno les tiene cariño, pero tengo que decir, yo no puedo ser parte de esto porque es como si estuviera aceptando que todo esto está bien y yo sé que no lo está. Y Daniel y sus amigos, dice, ellos propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Cómo estás mostrando tu consagración a Dios en el día de hoy? ¿Será que estás mostrando tu consagración por medio de tu servicio, de tu amor a los demás? ¿Estás mostrando tu consagración a Dios asistiendo a la iglesia frecuentemente? Porque eso también nos muestra cómo estás tú consagrado para el Señor. Señor, te necesito a ti, quiero buscarte a ti, te necesito desesperadamente, anhelo escuchar tus verdades, anhelo escuchar tus principios. Ya mi vida no es la misma si no te busco a ti. Ya yo no sé cómo enfrentar el mundo si no escucho primero tu guía y tu sabio consejo. Y todo esto nos muestra cómo se empieza a conectar esa promesa, ¿verdad?, que se le hace a Daniel. Y dice que fue Dios el que puso sabiduría y entendimiento en estos jóvenes. ¿Por qué? Porque se habían comprometido como para Dios, porque se habían consagrado como para Dios y porque habían decidido no enredarse, no contaminarse con las cosas del mundo. Y es curioso cómo muchas personas en el día de hoy han dejado a un lado ese compromiso, han dejado a un lado esa consagración al Señor y lo han vuelto como algo superficial y algo como alguito más, ¿sí? O sea, sí llevo mi vida y alguito más que me pueda ayudar, en vez de decir, esto es lo que lleva mi vida. Mi ser solamente depende del Señor y su palabra. Y es a ese tipo de personas que Dios honra y exalta. Y tal vez uno se sienta muy solo y abandonado en esos momentos. Pero si yo sé que Dios está ahí conmigo, ¿qué más me importa? ¿Qué más me interesa?
¿Qué más me interesa que venga, que no venga la gente? Yo digo, Señor, tú ves mi corazón, tú ves mi compromiso, tú ves mi consagración, tú ves que no he decidido reunirme en otras cosas, sino decir, hoy tú eres mi decisión primordial, hoy tú eres el centro de mi vida. Y diga, ¿sabes qué, Señor? Aunque yo sea el único, en ese caso, aunque éramos solamente 4, pero aquí estamos, Señor. Aunque aquí estamos solamente 4, Señor, pero aquí estamos mostrándole ante el resto del imperio de Babilonia que vale la pena vivir como para ti, que vale la pena seguir consagrados y dando pasos de fe, porque tú estás con nosotros. Más adelante dice la historia que estos 4 jóvenes se les dijo, bueno, no quieren comer de eso, está bien, sigan comiendo lechuga, sigan comiendo agüita, tomando agüita y sigan aprendiendo. Y más adelante llega un momento en que se hace una estatua gigante para adorar a este rey. Y dicen a todos los del reino, a ver, todos ahí en fila, ¿cómo es que dicen? En fila. Y todos adorar al rey, todos adorar la estatuilla. Y dice que todas las personas de Babilonia, se imagínense un imperio tan grande. Y todos postrados con rodillas y pies y la cabeza en el piso. Y adivine quiénes fueron los 4 que estaban de pie, firmes. Daniel y sus amigos. 4 hombres de fe que perseveraban constantemente. Tanto fue, ¿verdad? Tanto fue el ataque a estos tipos de personas que manifestaba su consagración y compromiso con el Señor, que dijeron, ¿sabe qué? A estos vamos a quemarlos porque no quieren obedecer al rey. Y dice la historia más adelante en Daniel, si no estoy mal, en el Daniel 3, dice que el rey Nabucodonosor mandó calentar ese horno. Y dijo, échele más candela, échele más madera, que eso arda. Vamos a quemarlos porque no quieren renunciar a sus cosas. Si quieren ser santos, pues que sigan siendo santos, pero venga, los quemamos. A ver si no van a renunciar. A ver si no van a decir que ahora sí se quieren contaminar para defender su vida. Y dice la historia en Daniel capítulo 3, que se empezó a calentar ese horno cada vez más. Empezó a arder ese fuego cada vez más. Dice que eso estaba tan pero tan caliente que los soldados que estaban enviando para prenderle candela se quemaban y se morían. Imagínense lo caliente que estaba, ni siquiera podían acercarse ahí. Y después mandan a estos jóvenes a aquel lugar, vamos a quemarlos. Y dice la historia que ellos estaban ahí metidos, los metieron al horno. Dice aquí versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Shadrach, Misach y Abednego, siervos del Altísimo Dios, salid y venid. Y dice, ¿cómo así que salir y venir? Porque él se dio cuenta, ¿verdad? Que aunque hubiera hecho calentar ese horno 7 veces más, Dios estaba en medio de ese fuego con ellos, cuidándolos y protegiéndolos. Dice, mandó hombres vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Shadrach, Misach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus mantos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a estos varones de Dios. Y cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Y entonces Nabucodonosor, el rey, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, sí, es verdad, a esos los metimos ahí. Y dice ahí, he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Los metieron amarrados y eran solamente 3, los 3 amigos de Daniel. Y dice el rey Nabucodonosor, pero no pusimos eso a arder 7 veces más. Yo porque ahora los veo sueltos y con uno más dentro de las llamas. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y les dijo, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Shadrach, Misach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron todos los gobernantes, capitanes y consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Dice, ni aún uno de sus cabellos de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor de fuego en sus prendas. Entonces Nabucodonosor dijo,
bendito sea el Dios de ellos. Bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que se dijere blasfemia contra el Dios de Shadrach, Misach y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O sea, imagínense la consagración y la entrega de estos hombres. Ya mostraron primero con alimentos, yo no quiero comer de eso, eso es del mundo. En la adoración a Dios, en buscarlo a Él primero, y dijeron, yo no me voy a arrodillar y postrar sobre todo eso. Para mí sigue siendo Dios el único y verdadero. Y no solamente fue por obediencia, sino también dice que aún estaban dispuestos a entregar su vida por el Señor. ¿Qué tipo de consagración y qué compromiso tú tienes con el Señor en el día de hoy? Y es hermoso ver cómo dice que había uno más entre las llamas. Y tú y yo pasamos por situaciones similares en el día de hoy. ¿Cuáles son las llamas que quieren consumir nuestra vida? No sé qué situaciones vivas tú en el día de hoy, en este mundo de corrupción, en este mundo de oscuridad. Pero hay uno más contigo y se llama Cristo Jesús. Uno como un aspecto de hijo de Dios, es decir, el único y verdadero Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, que vino a este mundo a salvarnos y rescatarnos. Y Él está contigo. Y aun si somos pocos en este lugar, así como en esa época, hay uno más entre nosotros que se llama Cristo Jesús. Y es lo que nos llena a nosotros de ánimo, de gozo, es decir, ¿sabes qué, Señor? Vale la pena. Así los demás no quieran venir, así los demás no quieran adorarte, así los demás no quieran exaltar y glorificar tu nombre. Aquí estoy yo y yo sé que tú estás conmigo. Daniel y sus amigos lo entendían muy bien. Y vemos que Dios empieza a honrar a ese siervo comprometido. Es Dios el que empieza a honrar a ese siervo que se consagra. Dice que es Dios el que pone, volviendo al capítulo 1, dice que Dios es el que pone a Daniel en gracia y buena voluntad ante las autoridades del imperio. Y yo te hago la pregunta, si tú te has consagrado y te has comprometido con el Señor, ¿no te sorprende muchas veces que te presentas ante personas que tú sabes que te van a decir que no, que siempre te están mirando como medio rayadito? Pero es Dios el que te pone en gracia y buena voluntad. Y dice, wow, Señor, me dieron el permiso. Wow, Señor, yo no me esperaba la respuesta de esta persona. Es lo que le pasó a Daniel y sus amigos. O sea, tenían autoridades que les estaban obligando a decirles que esto es lo que come y punto, y por 3 años. Pero Dios les dio gracia y buena voluntad ante ellos. Dijo, no, mire, es que nosotros no queremos ser parte de lo que ustedes comen. ¿Me puede dar esto? Yo hago lo que Dios me manda, pero yo no puedo hacer lo que ustedes me dicen. Y dice que las autoridades del imperio dijeron, ok, vamos a probar por 10 días. Y nos damos cuenta que la dieta que ellos tenían no era lo que los fortalecía. O sea, claro, obviamente uno dice que es saludable comer vegetales, tomar agua, claro que sí. Pero eso no es el centro de este pasaje. El centro de este pasaje es que aún teniendo algo tan limitado y con falta de sustento para el cuerpo, vemos que estos hombres por 3 años se mantuvieron firmes en el Señor. Y vemos entonces que es Dios el que fortalece y sustenta a las personas. Porque durante todo ese tiempo que no comían lo mismo que los demás, fue Dios el que los sustentó y les dio fuerzas. Fue Él el que les dio de nuevo, es decir, valentía para afrontar el mundo pagano. Fue Dios el que les dio valentía para decir, yo no me arrodillo ante estos dioses, yo no me arrodillo ante estas cosas. Fue Dios el que les dio esa valentía ante cada una de las situaciones que se iban presentando. Y es Dios el que les dio sabiduría y entendimiento. Por eso, mi querida familia, un verdadero cristiano, quien anda en la verdad, quien tiene la convicción de no contaminarse con las cosas del mundo, que saben que no le agradan a Dios, que sabe que tal vez lo puedan llevar al pecado, es una persona que goza de la bondad de Dios para enfrentar su día a día, para vivir en pureza y para vivir en santidad. Y la vida de Daniel y estos hombres confrontan el corazón de muchos creyentes en el día de hoy. Muchos piensan que Daniel y sus compañeros decidieron no contaminarse solamente por 10 días. Dice, sí, es que ahí dice 10 días. Y muchos piensan, dice, sí, fue por 10 días que solamente decidieron no contaminarse con la comida del rey. Pero realmente se trató de una decisión de toda la vida. Toda la vida ellos se comprometieron.
Y yo me imagino el corazón de ellos, bueno Señor, pues si es tu voluntad que estemos en Babilonia hasta que nos moramos, pues en este lugar vamos a mantener nuestra decisión de no contaminarnos con las cosas del mundo. Una decisión de toda la vida. Y yo no sé si en tu andar cristiano tal vez has limitado tu entrega. Tal vez has limitado tu compromiso para mantenerte en esa pureza y lo haces solamente de vez en cuando. De vez en cuando oro, de vez en cuando me consagro como para ti, de vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando quiero llegar temprano para adorar y exaltarte a ti, Señor, de vez en cuando. De vez en cuando, solamente el día que voy a la iglesia, ese día es el día que me preparo y digo, no, el sábado hoy me voy a portar bien y voy a mantenerme espiritualmente, entre comillas, fuerte, porque es que mañana voy para la iglesia. Y tristemente muchos cristianos se comportan de esa manera, solamente cuando hay cierto tipo de reuniones especiales. Y si es que no, es que ahora sí me voy a consagrar porque es que tenemos X o Y reunión. Y la vida de Daniel y sus amigos nos muestran que no deberíamos estar comportándonos de esa manera, sino que debíamos mostrar nuestra decisión y compromiso, consagración al Señor todos los días de nuestra vida. No solamente el día que vas a presentarte ante el Señor, no solamente el día que vas a adorarlo, no solamente el día que vas a reunirte con los demás. Porque pareciera que el resto del tiempo andaras como el resto del mundo. O sea, yo no sé cuántas personas dicen que son cristianos y dicen que sí, que se consagran a Dios, pero solamente para el domingo y después empiezan el resto de la semana y vuelven a ver lo mismo que ve el resto del mundo, a escuchar las mismas cosas que escucha el resto del mundo, a hablar como habla el resto del mundo. Y solo te queda hacerte una pregunta y es, ¿será que lo que voy a hacer es pecado o no? Porque es que así viven muchos cristianos en el día de hoy. Sí, consagrado y mejor dicho fuerte, un día a la semana, pero el resto de la semana no estoy consagrado como para Dios y empieza esa preguntita, uy, ¿será que eso es pecado o será que eso no es pecado? Empieza como un cristiano débil e inmaduro a decir, hacerse esa pregunta, es que yo no sé si lo que estoy pensando hacer sea bueno o sea malo, pero la palabra de Dios nos dice que todo aquel que se consagra, que se entrega, que dice yo no me quiero contaminar con las cosas del mundo, ¿qué pasa? Dios le da sabiduría y entendimiento ¿para qué? Para enfrentar esas situaciones. Así que si tú te has consagrado como para el Señor, si tú lo buscas desesperadamente día tras día, si tú has entregado tu ser y dices, Señor, ¿sabes qué? Yo he propuesto en mi corazón no contaminarme con las cosas del mundo. Ahora cuando se presenten situaciones así en tu día a día, ya no te vas a hacer esa pregunta superficial de ¿será que esto es pecado o no? Un cristiano que ha decidido no contaminarse, ya no se hace la pregunta que si es pecado o no. Esa pregunta solamente se la hacen aquellos que todavía permiten que la carne se deleite en las cosas del mundo. Pero el que ha decidido no contaminarse, más bien se hace una pregunta diferente y dice, ¿sabes qué, Señor? ¿Será que esto que voy a hacer me ayuda a correr cada vez más, a ser paciente? ¿Será que lo que voy a hacer me ayuda cada vez más a crecer en amor? ¿Será que lo que voy a hacer me ayuda cada vez más a ser obediente? ¿Será que lo que voy a hacer me ayuda a crecer en fe o me va a detener? ¿Será que lo que voy a hacer me va a ayudar a crecer más en pureza y en santidad? ¿Será que lo que voy a hacer me va a ayudar a conocerte y a poderte adorar cada vez más? ¿O me va a detener? Ya la pregunta no es, ¿será que es pecado o no? Ahora la pregunta es, Señor, tú eres el todo de mi ser. ¿Será que esto me va a ayudar a conocerte y vivir cada vez más como para ti? ¿Será que esto me va a ayudar en mi carrera de la fe hasta aquel momento en que tú me recibas en tus brazos y me des esa corona incorruptible y me digas, bien, buen siervo fiel, te mantuviste fiel aún en la corrupción del mundo, te mantuviste fiel aún ante los ataques de la sociedad y la contaminación que había en este mundo corrupto? Y eso, mi querida familia, es lo que permite ver más claramente las decisiones que tú y yo tomamos y el resultado. Pero el que se queda solamente preguntándose si es pecado o no, el que se queda solamente buscando pureza y santidad una sola vez a la semana, es inconstante en su fe. Y yo no sé si tú eres un cristiano inconstante, que un día estás fuerte espiritualmente hablando y otro día estás débil y otra vez dices que estás fuerte y otra vez terminas desarrullándote y se duerme tu vida espiritual.
y terminas contaminándote con las cosas del mundo. Inconstante como las olas del mar que van de un lado a otro con vientos de falsas doctrinas. Daniel y sus compañeros tenían algo muy claro y era la verdad de Dios. Y era sobre esa verdad que ellos se mantenían firmes en su decisión. Ellos no dejaron que todos esos engaños y todas esas cosas que estaban escuchando y que les querían enseñar en el reino de Babilonia iba a ser ahora una verdad absoluta. Ellos sabían que la única verdad suprema era la verdad de Dios y era lo único que podía guiar sus vidas para dar pasos firmes. Y yo no sé, en esa época todos los que le querían enseñar, o sea, les querían enseñar astrología, les querían enseñar física, les querían enseñar absolutamente de todo. Pero aún así ellos dijeron, sí, está bien, nosotros aprendemos esas cosas por 3 años, pero eso nunca va a reemplazar la verdad de Dios que conocemos. Y esa verdad de Dios fue la que los ayudó a mantenerse firmes, aún con todas esas cosas que estaban llegando a sus cabezas. Y en el día de hoy, ¿qué pasa? Cristianos que sí van a la iglesia, quieren conocer ciertas cosas de Dios, pero también quieren conocer tantas otras cosas del mundo y se revuelve ahí, se hace una mezcolanza, a veces molestamos, se hace un arroz con mango de todas esas ideas. Y uno dice, ¿y ahora por qué esta persona está tan desviada del Señor? ¿Por qué esta persona ahora pareciera estar como fría espiritualmente? ¿Por qué esta persona ya no muestra compromiso y consagración con el Señor? ¿Por qué esta persona ya no viene a adorar al Señor? Porque esta persona ahora anda de vez en cuando, sí, como hablamos hace un rato. ¿Por qué muchas personas en el día de hoy andan de vez en cuando? Quiero comprometerme y consagrarme plenamente para el Señor. Y es a raíz de eso, porque no hay profundidad en la verdad de Dios. La conocen muy superficial y ya no está ese compromiso de decir, ¿sabes qué, Señor? No solamente hoy, sino todos los días quiero estar ahí a primera hora para adorarte y para exaltarte. Todos los días quiero estar ahí a primera hora para postrar mis ojos sobre las riquezas de tu palabra. Todos los días, Señor, a primera hora quiero preparar mi ser para fortalecerme en ti y no contaminarme con las cosas que voy a experimentar en este mundo en el día de hoy. Es esa verdad suprema de Dios entonces la que guía nuestros pasos a dar caminadas firmes, huellas firmes que queden marcadas y muchos digan, wow, miren las huellas que ese cristiano dejó. Como le pasó a Daniel y sus amigos, no se ha hallado ninguno como ellos. Miren a estos jóvenes. Y en el día de hoy, qué bonito poder escuchar esas mismas palabras y decir, wow, no se ha encontrado otro como él o como ella. Miren esa convicción, miren esa entrega, miren ese compromiso, miren esa consagración como para el Señor. Y dejas huellas firmes, no para el aplauso, no para que, uy, miren qué espiritual está, sino dejas esas huellas para la gloria y la exaltación de Dios. Fue lo que pasó con los amigos de Daniel cuando estaban en el horno. Salen ellos y ¿qué pasó con este rey? Uy, yo estaba equivocado. Ahora todos, al Dios de ellos, nadie me lo blasfeme. Ese Dios ningún otro Dios salva como el Dios de ellos. Y que muchos puedan decir lo mismo de tu vida. Wow, mira cómo esta persona tiene gracia ante los demás. Mira cómo esta persona tiene valentía. Mira cómo esta persona muestra integridad ante todas estas situaciones. No se ha hallado otro como ellos. ¿Por qué? Porque tiene un Dios que le guía y le guarda. Pero es necesario que así como Daniel y sus amigos puedas tener esa misma convicción de proponerte en tu corazón no contaminarte. No porque te digan en la iglesia, no porque los demás te estén tratando de presionar a hacer las cosas buenas, sino porque debe ser una convicción personal. Debe volverse tu verdad, no la de todos los demás, sino tuya, que tú lo creas con todo tu corazón. Y es lo que te va a llevar a vivir con firmeza. Daniel y sus compañeros tenían muy clara esa verdad, mi querida familia, y por eso se pudieron mantener firmes en cada una de sus decisiones. A pesar de todo lo que estaban viendo, a pesar de todo lo que les estaban haciendo aprender, ellos sabían que nada se iba a comparar con la verdad de Dios. Estos hombres nos muestran que la vida de la fe también debe ser algo constante y público ante los demás. Y si tú eres alguien que ha decidido no contaminarse con las cosas del mundo, es algo que debes expresar de manera pública en lugar de esconder tu fe y tu entrega a Dios. En lugar de ser ese cristiano escondido, tienes que manifestar de manera pública tu entrega
por el Señor, tu consagración, tu santidad, tu pureza. Ya yo no me contamino con estas cosas. Ahora tú sales al mundo mostrando que sí se puede vivir de una manera diferente. Así te vean como un bicho raro. Así veían a Daniel y sus amigos en esa época, como bichos raros. ¿Y estos qué? Pero ellos muestran que sí se puede hacer y vale la pena vivir de una manera diferente, es decir, de una manera contraria a los caminos del mundo. Daniel y sus compañeros fueron un gran ejemplo a seguir, mi querida familia, y nos muestran cómo, aun siendo esclavos de un imperio, desde el primer día ellos supieron lo que tenían que hacer para vivir libres, aun en una tierra extraña. Claro, eran esclavos, pero su estilo de vida mostraba libertad. Eran esclavos en Babilonia, claro que sí, pero ellos estaban viviendo una libertad que no se comparaba con absolutamente nada. En una sociedad que quería quitarles cualquier indicio y recuerdo de dónde venían. Y en una sociedad con rasgos como la nuestra, nos hace pensar como muchos cristianos en el día de hoy, aún siendo libres del pecado, como muchos cristianos en el día de hoy, aún siendo libres de las ataduras de su vieja vida, todavía actúan como esclavos. Todavía siguen mostrando falta de identidad en Cristo. Todavía siguen viviendo por emociones en lugar de dejarse guiar por el Santo Espíritu. Es que hoy me siento así o asá. Y Dios dice, pero ya cuántos años llevas conociéndome a mí, ya tú deberías saber que tu entrega y tu búsqueda a mí no debería depender de tus emociones. Es que yo no me acuerdo qué es ser cristiano, es que yo no me acuerdo quién soy, Señor. Tengo una crisis existencial. Y el Señor te dice, pero ¿cuántos años ya llevas en la fe? Ya deberías tener muy clara y firme tu identidad en Cristo. Y todavía entonces se siguen contaminando con las cosas del mundo. Muchos cristianos en el día de hoy, siendo libres, viven como esclavos. Terminan alejándose cada vez más de la palabra de Dios y poco a poco tú puedes ver, no solamente en sus rostros, sino en sus acciones y aún en su ausencia, como muchas veces un espíritu puede empezar a enfriarse y a debilitarse cada vez más en la fe. Y yo no sé qué es lo que en el día de hoy te lleve a ti a vivir como un esclavo en la corrupción del mundo. Así tú le quieras poner cualquier nombre, ponle el nombre que quieras. Es que no es tan malo como los demás, como lo que hacen los demás. Es que no es tan malo porque nadie más se da cuenta. Es que no afecta a nadie más. Ponle el nombre que tú quieras. Es que es para desestresarme. Es que es para entretener un poquito la cabeza. Ponle el nombre que tú quieras, pero si tú, en lo más profundo de tu ser, sabes que no agrada a Dios, si en lo más profundo de tu ser sabes que eso es a raíz de lo que el mundo ha querido plantar en tu cabeza y tu corazón y te estás dejando contaminar, y tú sabes todo eso, algo de ti va a empezar a decirte, estás sediento por esas cosas del mundo. Y tú tienes dos decisiones por hacer: o ceder a esas cosas del mundo, o decirle, ¿sabes qué? No, ya yo no hago parte de eso. Ya yo no hago parte de los manjares del mundo. Ahora yo hago parte de una nueva vida en Cristo. Pero si tú cedes a las cosas del mundo, una cosa va a pasar, y es que tu corazón va a empezar a endurecerse cada vez más. Y así es como viene el pecado. Así es como viene la contaminación del mundo. Así es como el enemigo quiere cautivar y consumir tu vida de a poquitos. ¿O es que va a venir de una vez con toda y te va a arrancar? No. Él es un engañador y empieza a engañarte con cosas sencillas. Como empezó con Daniel y sus amigos, algo tan sencillo, una comidita no es tan mala, venga, coman. No, yo sé que eso no agrada a Dios. Eso fue sacrificado y es adoración a otros ídolos. No voy a ser parte de eso. En el día de hoy, mi querida familia, contaminación del mundo y engaños del enemigo para llevarte a pecar. ¿Qué pasa? Poco a poco. Bueno, nadie más se dio cuenta. Está bien, no fue tan grave. Y vuelve ese pecado otra vez y se vuelve algo recurrente. Aún acciones y situaciones que te alejan de Dios. Tal vez no necesariamente pecado, pero sí cosas que te alejan de tu compromiso con el Señor. Yo no voy a ir a la iglesia hoy. Ya está bien. Hay situaciones y entendemos. Pero hay una cosa que es preocupante y es cuando eso se vuelve algo recurrente. Y hoy no voy, y la otra semana tampoco, y la que sigue tampoco. Y empiezas a ver un ciclo
que se llama como falta de compromiso y consagración para Dios. Y eso es lo que empieza a endurecer el corazón. Ay, hoy voy a llegar tarde a la iglesia. Y claro, sí, llegaste. Y llegaste tarde. Y te conformas con eso. Pero eso empieza a endurecer tu corazón ¿a qué? A la adoración y exaltación de Dios. Y ya cada vez más va llegando más tarde y va llegando más tarde. A tal punto que dices que ya para qué voy, yo mejor me conecto. Y por favor, los que están conectados no me tomen a mal esto. Yo sé que muchas situaciones se presentan. Pero es algo que tenemos que examinar en nuestras vidas. De cómo el enemigo empieza con cosas tan chiquiticas y no nos damos cuenta. Pero alguien que vive como Daniel y sus amigos en un imperio babilónico tan pero tan corrupto y oscuro, se puede dar cuenta de la verdad. Alguien se puede dar cuenta y si ese eres tú, tú dices, Señor, yo me comprometo en mi corazón a no contaminarme. Yo en mi corazón me comprometo, Señor, a consagrarme como para ti. Así me cuesten mis sueños, así me cuesten mis fuerzas físicas, así me toque dejar cosas atrás. Tú, Señor, eres el motivo de mi vida. ¿Cómo no entregarte mis días a ti? ¿Cómo no vivir como para ti? ¿Por qué me sigo enredando con las cosas del mundo? ¿Por qué me sigo enredando en el día a día? ¿Por qué me sigo enredando con las distracciones? Cuando tú siempre deberías ser el motivo de mi andar. Y es lo que aflige la vida de muchos cristianos en el día de hoy. Es lo que lleva a muchos cristianos no solamente a experimentar frialdad espiritual, sino que también empiezan a experimentar una debilidad en su fe y por ende terminan cediendo a la contaminación del mundo. El diablo sabe dónde atacar. Él no va a llegar a contaminarte de una vez con lo peor de lo peor. ¿Qué va a ser el primero? Venga, lo alejamos un poquito de la verdad. Y abres tú la Biblia y ¿qué pasa? Ay, tengo una pereza de leer hoy. Es que no entiendo, es que me arden los ojos. Es que yo no sé leer muy bien. O tal vez lo haces muy bien y de repente llega alguien a hablarte y a interrumpirte. Y uno dice, después leo. Y uno se pone a hacer otras cosas. Y poco a poco, todas esas cositas que no parecieran ser, por decirlo así, ataques directos, nos empiezan a alejar cada vez más del Señor. Pero alguien que ha puesto en su corazón no corromperse con las cosas del mundo, es alguien que cuando se presentan esas situaciones, actúa con sabiduría y actúa con entendimiento. Quiero esforzarme más, Señor, me cuesta, pero lo voy a hacer. Alguien viene a interrumpirme, mira, te amo, aprecio mucho el tiempo, regálame media hora que necesito terminar esto y ya después hablamos. Pero necesita haber esa entrega y ese compromiso. Yo no sé a qué estás cediendo en el día de hoy. Yo no sé qué tipo de contaminación, engaños o mentiras están queriendo alejarte de tu vida espiritual. Pero hoy tienes que tomar la misma decisión que estos jóvenes tomaron de consagrarse como para el Señor. Que en acción lo muestres aún en tu fe. No se puede quedar solamente con un pensamiento. No se puede quedar solamente con una buena intención. Tienes que mostrarlo aún por medio de tus acciones que muestran fe, entrega y obediencia. Y Daniel y sus compañeros mostraron cómo vivir entonces libres aún en una cultura corrupta. Estaban en ese lugar, pero no querían ser parte de lo que se hacía en ese lugar. José, estando en Egipto, era otro ejemplo claro de vivir como una persona libre. Aún estando en Egipto, a él no se le olvidó quién era Dios. A José no se le olvidó de dónde venía. Tanto era el compromiso de José de no mezclarse con esas cosas de Egipto. Tanto era su entrega de no corromperse y manifestar su entrega al Señor, que dice que le dijo a los demás, cuando yo me muera. Y los que estudiaron Génesis se acuerdan de esto. Que cómo se termina el libro de Génesis. Y José fue puesto en una tumba, pero no en un ataúd, y fue llevado. ¿A dónde? A la tierra prometida. En pocas palabras, José no quería morir y quedarse como un egipcio más. Él sabía de dónde pertenecía. Y aunque le tocó vivir en Egipto muchos años, él decidió también no corromperse con las cosas de ese imperio. Daniel decidió no corromperse con las cosas de Babilonia. Y en el día de hoy la pregunta es,
¿Será que tú quieres tomar la misma decisión de no corromperte con las cosas de este mundo? O sea, el solo hecho que José le ponga el nombre a sus hijos, le ponga nombres hebreos en lugar de nombres egipcios, ya nos empieza a dar indicios de cuál es la identidad que ellos quieren, que él quiere que ellos tengan. Y en el caso de Daniel y sus amigos, ellos llegan a Babilonia y lo primero que hacen es, ya ustedes no se llaman así, venga, les damos nuevas cédulas, venga, les damos nuevas tarjetas de identidad, ahora ustedes se llaman así. Y vemos que eso ni siquiera pudo arrebatar un corazón que pertenecía a Dios. Yo no sé cómo te llaman a ti en el mundo, o cómo te llamaban en el mundo, y tal vez todavía te las crees. Sí, me llamo no sé qué, pero ¿cómo te dicen? Te dicen alcohólico, te dicen lujurioso, te dicen mentiroso. Yo no sé cómo te llama el mundo. Y tú tienes que decir, aunque me quieran llamar de esa manera, ya yo no vivo así. He sido consagrado y entregado al Señor. Ahora yo le pertenezco a Él. Así me quiera la sociedad cambiar el nombre y ponerme títulos y todas esas cosas. Señor, aunque esté en este mundo, ya yo no quiero ser parte de este lugar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. José lo entendía muy bien, Daniel lo entendía muy bien, y muchos cristianos en el día de hoy tristemente todavía no lo han logrado entender. Y esto es lo que nos hace reflexionar entonces en la sabiduría que tú y yo necesitamos como pueblo de Dios cuando aparecen desafíos en la vida, cuando llegan los infortunios, cuando todo lo que tú esperabas como que cambia en un abrir y cerrar de ojos. Y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Y tienes siempre dos decisiones, la de reaccionar como el resto del mundo o la de reaccionar como alguien que se ha consagrado a Dios. Pero tú eliges cómo respondes ante los desafíos de la vida. Tú eliges cómo respondes ante los infortunios. Tú eliges cuando todo lo que tú tenías planeado pareciera cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Tú decides cómo tú vas a reaccionar ante lo que aflija tal vez tus emociones y tu corazón. Y la pregunta es, ¿estás reaccionando como el resto del mundo? ¿O estás reaccionando como un Daniel, como un José, como un Elías? ¿Estás reaccionando como un Moisés? ¿Estás reaccionando como un Abraham? ¿Estás reaccionando como una Ruth? ¿Estás reaccionando como una Naomi? ¿Estás reaccionando como los apóstoles? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás mostrando tu consagración como para Dios? ¿O estás cediendo a los engaños y la presión del mundo? Dice Daniel 1:18 en adelante que en medio de todos los demás, de estos 4 jóvenes, sobresalieron y no se encontraron ninguno como ellos. Y yo no sé si tú puedes decir lo mismo de tu vida. Es más, no sé si alguien más pueda decir eso de ti. Uy, no se ha encontrado otro. Yo no he visto otro cristiano como él o como ella. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué lo separa del resto de los demás? Y sencillamente es la pasión por Cristo que arde en todo momento. Dice la Biblia que entre estos jóvenes, de esos 4, solamente fueron hallados como ninguno otros. Y dice que también se hallaron 10 veces más superiores. Y no es que hayan nacido de mejor familia, no es que hubieran sido mejores pues de física o que eran más bonitos o yo qué sé, no. Ese término solamente se refiere a que eran superiores en todo asunto de sabiduría y conocimiento. ¿Y por qué eran más sabios y por qué tenían más conocimiento? La Biblia misma lo dice, fue Dios. Dios les dio a ellos sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Porque se consagraron como para Él. Dios les dio sabiduría y conocimiento porque ellos también tomaron la decisión de no contaminarse con las cosas del mundo. Y yo sé que muchos en el día de hoy quisieran tener esa sabiduría para actuar en diferentes situaciones. Yo no sé qué se te presenta a ti a nivel personal, no sé qué se presenta en tu vida a nivel familiar, a nivel laboral, incluso dentro de la misma iglesia. Yo no sé qué se presenta muchas veces. Y muchos quisieran tener sabiduría para responder a esas situaciones, ¿sí o no? ¿Y ahora qué voy a hacer, Señor? ¿Y ahora cómo voy a vivir? ¿Y ahora cómo voy a responder? ¿Y ahora cómo voy a actuar en todo lo que estoy viviendo? Y muchas veces, por dejarse contaminar del mundo,
por seguir los caminos del mundo, por seguir las distracciones del mundo, por escuchar las cosas del mundo, por empezar a hablar y actuar como el resto del mundo, muchos cristianos en el día de hoy se quedan sin sabiduría y no saben cómo responder ante los ataques del enemigo, ante las aflicciones del día a día. No saben cómo responder cuando necesitan guía y sabiduría para guiar a sus familias. No saben cómo responder y no saben cómo actuar aún dentro de sus trabajos. Y si tú anhelas esa sabiduría y no la tienes, muy seguramente es porque estás permitiendo que la contaminación del mundo te lleve cada vez más a alejarte y a enfriar tu corazón. Tú no vas a poder tener esa plenitud de sabiduría si te sigues contaminando con las cosas del mundo. Tú no vas a encontrar esa plenitud de sabiduría si sigues buscando resolver y actuar como el resto de la sociedad dice, en lugar de actuar como Dios dice. ¿Cuántas personas en el día de hoy enfrentan cierto tipo de problema y qué es lo primero que hacen? Google, búscame cómo resolver conflicto familiar, padre, lo que sea. Mire, debo hacer tal vez tal cosa. Que tengo un problema en el trabajo. Google, ¿cómo puedo decirle a mi jefe que no puedo trabajar tal día y que necesito un aumento? Y aparecen cualquier cantidad de respuestas. Ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. Y la palabra de Dios dice, no se contaminen aún con esas cosas. Dios es el que nos da sabiduría y entendimiento de cómo reaccionar y actuar aún en medio de esas situaciones. Google, yo no sé cómo cuidar a mis hijos. ¿Qué puedo hacer para que sean obedientes? Voy a hacer tal cosa. Y nos dice la Biblia cualquier cantidad de ejemplos de cómo debería vivir un padre con sus hijos. Google, no quiero ir a la iglesia hoy. ¿Qué excusas puedo dar? Y aparece. Y cada vez más uno dice, pero Señor, ¿por qué hay tantos cristianos en el día de hoy viviendo de esa manera? Es decir, buscando cómo reaccionar, cómo contestar ante diferentes situaciones. Porque no hay sabiduría, porque no hay entendimiento, porque no hay una pasión ferviente, una entrega por la palabra de Dios para buscar la respuesta a las aflicciones del día a día. No podemos negar que tú y yo estamos en una cultura que reta nuestra fe todos los días. No podemos negar que tú y yo vivimos en un mundo, mi querida familia, que nos obliga a reaccionar con mucha sabiduría, y cuando no lo hacemos vamos a mostrar realmente dónde está nuestra fe y dónde está nuestra esperanza. ¿Cuántas personas van a todo tipo de entrenamiento? O sea, hay seminarios para todo. Hay charlas para diferentes situaciones buscando sabiduría. Pero realmente las cosas, aunque sí tal vez puedan mejorar hasta cierto punto, no tienen una solución definitiva. Es como cortando alrededor de la maleza. Vamos a quitar este pedacito aquí, vamos a cortar aquí. Y después a uno como que se le olvida y vuelve a crecer eso. Y dice, Señor, pero se supone que ya yo había tratado con eso. Y te dice el Señor, pues tú te fuiste a buscar la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría del mundo no es como mi sabiduría. La sabiduría del mundo tal vez te ayuda a medio manejar la situación, pero mi sabiduría te enseña a entregarme a mí el control y mostrarte que yo soy el único que puede agarrar esa situación y sacarla de raíz para que no tengas que vivir jamás con esa aflicción, que puedas ahora seguir llevando tus días con libertad. Y mi querida familia, esa sabiduría nunca la vas a encontrar en YouTube. Esa sabiduría nunca la vas a encontrar en Google. Esa sabiduría nunca se va a obtener en un seminario, en una escuela. Esa sabiduría no la vas a encontrar en medio de reuniones intelectuales, así como hacían los grandes pensadores griegos que hacían mensa meetings y se reunían todos a debatir. A ver, ustedes qué piensan de tal situación, y se ponían todos a dar su propia opinión. Y la Biblia lo dice muy bien, Señor, no quiero hacerme sabio en mi propia opinión. Necesito tu sabiduría. Y esa sabiduría se encuentra en Dios mismo. Él es la fuente de sabiduría. Por eso tú estás aquí en esta mañana. Por eso tú estás anhelando escuchar su palabra en esta mañana. Y tal vez sí no pudiste llegar en el día de hoy, pero algo en tu corazón te dice, Señor, tú sabes cuánto yo quería llegar. Pero hoy estuve con X o Y situación. Aún así, Señor, estoy comprometido contigo. Quiero escuchar tu verdad. Quiero escuchar tus promesas. Quiero escuchar esas perlas preciosas que me infunden aliento y me dan sabiduría. Háblame, Señor, y escudriña mi corazón para que no hayan caminos de perversidad en mi andar. Ayúdame, Señor, a comprometerme cada día más
a no contaminar mi corazón. Necesito de tu sabiduría. Y si ese eres tú, tú sabes cuánto lo necesitas. Él es la fuente de sabiduría. Y si tú quieres ser no solamente una persona que no se contamina con el mundo, sino que también quieres ser una persona sabia, necesitas acercarte a Dios con reverencia. La Biblia nos dice en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría ¿es qué? Es el temor de Dios. La sabiduría y su principio es el temor de Dios. No ir a buscar cualquier cantidad de información. La Biblia nos dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Cuántas personas se creen inteligentes? Es que yo sé matemáticas, física, química, astrología. Es que yo fui a estudiar a Harvard. Es que yo hice maestría y posgrado. Yo tengo todos estos títulos. Mire lo inteligente que soy. Y tú les preguntas, bueno, pero háblame de la santidad del Señor. ¿Quién es Dios? Yo no conozco a Dios. Yo no conozco de su santidad. Y la Biblia nos dice, el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Cuántas personas en el día de hoy dicen decir los más grandes estudiosos, verdad, de las ciencias, y cuando los pones a leer la Biblia, dicen, yo no entiendo nada de esto? Y la Biblia es muy clara y se repite una vez y más y otra vez. El conocimiento del santo es inteligencia. Y si tú buscas a Dios constantemente por medio de su palabra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a generar en tu ser? Hambre y sed por más de esa verdad, Señor. Digo, yo quiero ser, entre comillas, inteligente, conociéndote más a ti, porque cuando te conozco a ti, cuando conozco tu carácter, cuando conozco, Señor, tus principios, aprendo entonces a vivir de una manera que te agrade a ti. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y a eso nos referimos, uy, no, qué miedo, Dios me va a acabar, no. Cuando hablamos de temor de Dios nos referimos a respeto, a reverencia. Así que tú también tienes que acercarte a Dios con respeto y la reverencia que Él se merece. Y solamente allí empezarás a encontrar sabiduría y conocimiento para enfrentar tu día a día. Solamente ahí empezarás a encontrar sabiduría y conocimiento para enfrentar aquellas situaciones que tal vez Google no te ha podido contestar. Tal vez solamente ahí en el Señor vas a encontrar una respuesta clara y concisa que cualquier cantidad de videos de YouTube no te han podido contestar. El temor de Dios y el conocimiento del Santo. Salmo 101:10, curiosamente vuelve a repetirlo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Si en tu vida vas de aflicción en aflicción, y cuando me refiero a aflicción es las consecuencias de tus acciones, muy seguramente no hay temor de Dios en tu vida. Dios está diciendo qué hacer y tú qué dices, yo lo hago a mi manera. Y terminas viviendo difíciles consecuencias. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y Él te está diciendo, y si tú lees la Biblia y si tú te entregas a Él, Él te está mostrando cómo reaccionar y cómo actuar ante esas situaciones. Pero si no lo pones por obra, no estás mostrando buen entendimiento. Daniel lo entendía con sus amigos, les dio sabiduría y entendimiento. Había reverencia de ellos ante Dios, respeto ante Dios. Había entendimiento de todas las cosas porque en la Biblia están las más maravillosas verdades. Ellos sabían cómo actuar aún en medio de la presión del mundo en el que estaban viviendo. Y como resultado, dice, su alabanza permanece para siempre. Eran hombres que adoraban y exaltaban a Dios en todo momento. Y confronta nuestra vida de adoración y alabanza hacia el Señor. Yo no sé cómo está tu alabanza y tu adoración. Dice la Biblia que debería permanecer para siempre. Y qué triste es llegar a este lugar y ver sillas vacías. Qué triste es llegar a este lugar y ver personas que no quieren, como que no les importara poner tanta prioridad en alabar a Dios, porque Él es el que les ha dado sabiduría de cómo responder y actuar en todas las situaciones que se presentaron durante la semana. Yo voy y yo me siento y escucho.
Y Dios, ¿y dónde está mi agradecimiento? ¿Y dónde está mi adoración? ¿Y dónde está mi alabanza? ¿Te conformas solamente con decirme gracias el día que te hice el milagrito? ¿Por qué no vienes y lo proclamas a todo pulmón en medio de la congregación para que muchos más encuentren en mí sabiduría y entendimiento como tú lo has hecho? ¿Por qué no vienes a manifestarlo, como dice la palabra, en alabanza permanente para siempre? Y muchos más digan, wow, no se ha encontrado otro como ese cristiano que le pasa de todo, pobrecito, pero mire cómo depende de Dios. Mire cómo actúa, mire cómo habla, mire cómo responde con sabiduría y entendimiento, y Dios le honra. Mire a este cristiano que viene a primera hora de darle las gracias a Él y a unirse a ese coro celestial. La sabiduría es el temor de Dios, el buen entendimiento. Tienen todos los que practican sus mandamientos y su alabanza permanece para siempre. Pero si tú no te postras ante Dios reconociéndolo en su majestad, si no buscas su palabra de manera constante, ¿cómo podrás entonces poner en práctica lo que Él dice si no lo conoces? Es algo que solamente puedes obtener a través de una relación cercana y constante con Dios. Daniel y sus amigos tenían una relación cercana y constante con Dios. Y lo podemos ver desde el capítulo 1. Lo podemos ver en aquel horno de fuego. Más adelante lo podemos ver en cómo ellos se presentaban con tanta confianza ante el rey, aún para decirle que no, imagínense. Lo vemos aún en aquel momento en que Daniel es echado a un foso de leones. Siempre, aún en ese momento, una relación cercana y constante con Dios. Y yo sé que tú ya has escuchado 1001 veces. Sí, ya me han dicho que tengo que estar cerca de Dios. Ya me han dicho que tengo que orar más seguido. Ya me han dicho que mi vida con Él debe ser más constante. Ya yo lo sé. Ya me lo han dicho 1000 veces. La pregunta es, ¿por qué todavía no se ven esos resultados en tu vida? ¿Por qué todavía no se ve la manifestación en tu fe? ¿Será que solamente todo eso se quedó como una verdad que oyes, pero no la vuelves algo personal y una prioridad en tu día a día? ¿Será que se ha vuelto algo que oyes ahí de vez en cuando? Y dices, sí, yo creo que eso es verdad, pero no se ha vuelto tu prioridad. No se ha vuelto algo tuyo personal. Como hablamos la semana pasada en Tercera de Juan sobre Gallo. Qué gran gozo tengo cuando escuché que los demás dicen que andas en tu verdad. Qué gran gozo tenemos nosotros en el día de hoy de escuchar que muchos andan en la verdad, pero la verdad personal de ellos. Y con eso me refiero a que tú debes aferrarte a la verdad del Señor como si fuera tuya. No es que Gallo se hubiera inventado una verdad nueva. No es que Daniel se hubiera inventado una verdad nueva. No es que José se hubiera inventado una verdad nueva. No es que tú y yo nos inventemos una verdad nueva. La pregunta es si se ha vuelto esa verdad de Cristo crucificado en la cruz. Palabra fiel y digna es esta de ser proclamada, que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y yo no sé si esa verdad se ha hecho una realidad en tu vida. No sé si es algo más que escuchas, se volvió solamente conocimiento general, o es una convicción en la que tu corazón está plenamente aferrado. No es que Gallo, en ese caso de Tercera de Juan, dijera, es que Jesús es el Rey, es que Jesús es el Mesías, es que Jesús es el Salvador. Eso es verdad, es una sola verdad, es una verdad general. Pero cuando Juan hablaba de Gallo y es que tú estás andando en tu verdad, yo me imagino a Gallo, en vez de decir Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, Jesús es el Salvador, él decía no, Jesús es mi Rey, es mi Salvador, es mi Mesías, y por eso vivo con tanta entrega y con tanta convicción. Yo me imagino a Daniel diciendo, no es que no era Dios es esto, o Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios ha sido justo. No, Dios es mi Dios, es mi justicia, es mi salvación, es mi fortaleza, es mi sustento. Y por eso vivo en este mundo entregando mis días solamente como para Él. Es mi verdad. Y en el día de hoy tú tienes que hacerte esa pregunta. ¿Será que la verdad de Dios es algo comunitario, pero nunca se ha vuelto esa convicción tuya personal? ¿No se ha vuelto tu prioridad en tu día a día? Porque así como decir no contaminarse con las cosas del mundo es algo constante y diario,
Conocer a Dios y buscar su sabiduría, mi querida familia, tiene que ser algo constante y tiene que venir por medio de esa verdad de Cristo Jesús. Dice Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está fijada en su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera riega la tierra. Es entonces la sabiduría que se recibe cuando somos obedientes al llamado de buscar al Señor, y eso es lo que nos refresca. Eso es lo que da motivos de gozo para poderla recibir y poner en práctica. O no te genera a ti refresquito, así no es un refrigerio para ti, no te genera alegría y gozo de poder ver los resultados de vivir de una manera que agrada a Dios. ¿No te agrada a ti ver los resultados de vivir en esa convicción y esa entrega aún en medio de situaciones difíciles? Y dices, wow, Señor, me ha respaldado de una manera que ni siquiera yo me iba a imaginar. Wow, Señor, me has dado sabiduría y entendimiento para responder o para presentarme ante estas situaciones. Pero tienes que ponerla por obra. Tienes que aprender a recibirla con gozo y disfrutar del descanso que nos da. Porque sin esa sabiduría vas a llevar tus días de error en error, sufriendo las duras consecuencias de vivir siguiendo tus propios planes en lugar de seguir el propósito de Dios. Daniel y sus amigos, ellos entendían que nada de lo que había en el imperio babilónico, todo lo que les querían ofrecer, riquezas y placeres, ellos sabían que nada de eso llegaría a ser ni siquiera algo que se comparara con Dios y su sabiduría. Ni siquiera era lo suficientemente digno como para ponerlo en una balanza y decir, vamos a ver si de pronto pesamos estas cosas con la presencia de Dios y su sabiduría. Tanta era la convicción de ellos que dijeron, no vale la pena medir esas cosas con Dios y su sabiduría. Pero tristemente en el día de hoy, muchos cristianos se toman el tiempo de medir las cosas. Vamos a ver si esto se puede comparar con Dios y su sabiduría. Vamos a ver si esto se puede comparar un poco. A ver si de pronto eso me ayuda a tomar una decisión. Cuando nunca debería ser ni siquiera digno de ser puesto en la misma balanza. Daniel y sus amigos lo entendían. Ellos sabían que no había absolutamente nada en ese imperio corrupto, oscuro y de violencia que se comparara con su Dios santo, puro, perfecto y sabio. En el versículo 16 es curioso que en algunas traducciones se usa el término manjares, es decir, les llevaban a Daniel y sus amigos los manjares del reino y el vino del rey. O sea, imagínense, wow, y qué privilegio que me traigan eso a mí y manjares. Y yo no sé qué manjares en el mundo te estén distrayendo de buscar a Dios. Yo no sé de qué vinos y de qué rey, a eso me refiero, a cualquier cosa en el mundo que te aleje del Señor, te estén llevando a distraer tus ojos y tu corazón de la presencia del Señor, poderoso, justo, bueno y sabio. No sé con qué manjares el mundo te está haciendo pensar que estás haciendo lo correcto cuando la palabra de Dios te está diciendo lo contrario. Para Daniel esos manjares no fueron motivo de caer. Por más deliciosos que los pudo haber visto, dice, yo me propuse en mi corazón no contaminarme. Yo con eso no me voy a enredar. Y en el día de hoy, aquel que es sabio y entendido, mi querida familia, y son palabras que deberían identificarte en tu caminar. Señor, yo quiero ser sabio y entendido. Y en el día de hoy, aquel que es sabio y entendido reconoce que todo lo que pueda encontrar en el mundo, por más deleitoso que la sociedad lo quiera presentar, nunca se va a comparar con lo que Dios tiene para nosotros. En el día de hoy estás por tomar una decisión y esa decisión tiene que ser tomada hoy mismo. Y es de seguir entre la multitud, de vivir como el resto de los demás o de escoger la mejor porción por medio de Cristo Jesús. Tú decides, pero es una decisión que tienes que empezar a tomar desde ya, de dar pasos de fe para la gloria y la exaltación de Dios, de dar pasos que muestren tu entrega y respuesta a la sabiduría y el entendimiento que Él te está dando. Que no se quede solamente con un buen pensamiento o una buena intención,
sino que se vea en el compromiso de tus acciones para gloria y exaltación de Dios. Aun cuando lleguen esos momentos en los que tengas que manifestar tu fe en momentos que sean desafiantes. ¿O no fue desafiante para Daniel presentarse ante esas autoridades y decir, yo con eso no me meto? ¿Será que no fue desafiante para sus amigos presentarse ante el rey y decir, aunque me quieran meter en ese horno y quemarme, yo no me voy a apostar ante ustedes? Claro que sí, eran momentos desafiantes para manifestar su fe. Y cuando tú te encuentres en esos momentos, si realmente tú has propuesto en tu corazón no contaminarte con las cosas del mundo, Dios te va a dar sabiduría y entendimiento para poder responder ante esas situaciones y puedas manifestar tu fe, puedas manifestar tu entrega, puedas manifestar tu obediencia y tu santidad, aun cuando todos los ojos estén puestos sobre ti y están esperando verte actuar como el resto del mundo. Yo no sé cuántos ojos estén sobre ti en el día de hoy. Vamos a ver cómo va a actuar el cristiano en esta. Y están ahí pendientes. Y así, vamos a ver si hoy sí va a actuar como el resto del mundo. Yo no sé cómo te vean a ti en tu trabajo y estén ahí pendientes. Vamos a ver si hoy va a decir malas palabras. Vamos a ver si hoy sí va a decir mentiras. Uy, vamos a ver si hoy va a renegar de Dios. Vamos a ver si hoy se va a quejar. Y hay muchos que están en ese mundo. Todos estamos en ese mundo. Y la respuesta ante esas actitudes, mi querida familia, siempre debe ser consagración como para el Señor. Y aunque todos ellos te estén viendo, vamos a ver cómo va a reaccionar el cristiano, que siempre se queden asombrados y así como le pasó a Daniel y sus amigos digan, no se ha encontrado como en este sitio de trabajo. No se ha encontrado ninguno como en este vecindario. No se ha encontrado ninguno como en esa iglesia. No se ha encontrado ninguno como Pero tienes que tomar la decisión, hijito de Dios, que tus acciones muestren que sí vale la pena vivir como para Dios y muchos puedan decir, no se ha encontrado otro como Y yo no sé si tú quieres que en el día de hoy muchos puedan decir esa realidad. Yo no sé si tú quieres que en el día de hoy tus acciones manifiesten obediencia, tus acciones manifiesten compromiso de no contaminarte con las cosas del mundo. Y hoy el Señor nos muestra por medio de su palabra que hay gran honra y que hay esperanza solamente en Él, que sí hay respuesta y sí hay sabiduría y entendimiento ante todo lo que aflige nuestro día a día. Solamente tú sabes aquellas situaciones desafiantes que retan tu fe. Y hoy tienes que abrir tu corazón y hablarle a Él y decirle, Señor, yo quiero mantenerme cerca de ti. Yo te necesito única y personalmente solamente a ti. Ya no más a mi manera. Ya no más porque me he dado cuenta que enfría mi corazón. Ya no más a mi manera y con mis emociones porque me he dado cuenta que me alejan de ti. Ya no más dependiendo de mis emociones y mis fuerzas físicas porque me he dado cuenta que me limitan en mi crecimiento espiritual. Ya no más en mis pensamientos porque me he dado cuenta que están llenos de excusas y de críticas. Ya no más yo. Ya no más mi vieja vida. Ya no más lo que el mundo me quiere llamar y titular. Ya no más ese nombre que el mundo me quiere poner. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya todo lo viejo ha pasado, Señor. Ahora yo tengo una nueva vida que es como para ti, como para un Dios que es digno de toda alabanza y de toda exaltación. Ya no más como el resto del mundo te ve y tal vez te agradece de vez en cuando. Ahora que Cristo vive en mí, mi vida es una vida de alabanza y adoración constante como para ti, Señor. Ya yo no quiero vivir como el resto de la multitud. Yo quiero ser identificado como ese siervo extraordinario, como ese Daniel, como ese Ananías, como ese Misael, como ese Azarías, que aun cuando les cambiaron el nombre, absolutamente nada pudo cambiar un corazón que tenía la convicción de no contaminarse. Y esa, mi querida familia, es una decisión muy personal. Yo no la puedo tomar por ti. Tu familia no la puede tomar por ti. Tus hijos no la pueden tomar por ti y tú no la puedes tomar por tus hijos. Un amigo no la puede tomar por ti. Es algo personal. Daniel lo entendió y lo hizo. Y en el día de hoy somos confrontados a tomar
esa misma decisión. Así que, Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos regalas, Dios Todopoderoso, de acercarnos a tu presencia.